Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Y bienvenidos a una edición más de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida al episodio número 28. Seguimos avanzando en el estudio del Evangelio según San Marcos. Hemos aprendido mucho en estos episodios y estamos seguros que ha sido de bendición para usted. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Y pues feliz de ver que el Señor sea tan bueno y que nos permita en este día estudiar su palabra y sacar lecciones y elecciones útiles para nuestra vida. Seguimos avanzando en el estudio de Marcos. Hoy nos corresponde Marcos capítulo 14, entre el versículo 26 y el versículo 50. Allí encontramos tres escenas muy interesantes para conversar en esta mañana. Voy a hacer una corrección. Creo que vamos hasta el 52, ¿verdad? Sí, Hasta el 52. Ok. Bueno, creo que estamos listos para escuchar la lectura bíblica. Hoy la vamos a escuchar en la Reina Valera 1960. De manera que sin más preámbulo, estamos listos para escuchar la lectura bíblica. cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así
para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos estos versículos para conversar el día de hoy. Comentamos antes que venimos desarrollando el capítulo 14, donde los principales donde los principales de los sacerdotes y los escribas quieren atrapar a Jesús. Luego aparece la narración de que Jesús es ungido en Betania. De este episodio hablamos hace 8 días y fue una conversación muy, muy interesante, de una muestra profunda de amor de esta mujer hacia Jesús. Luego la mención de Judas, que quiere ofrecer a Jesús, va allí ante los principales sacerdotes para entregarlo. Luego encontramos la institución de la cena. Allí Jesús les enseña, comparte con sus discípulos, y la cena termina precisamente cuando ellos estaban cantando el himno y salen de allí al Monte de los Olivos. En ese contexto del Monte de los Olivos, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Jesús llega allí, se acerca el final, Jesús lo sabe y lo llama y habla con ellos, conversa. Dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es un comentario muy corto, el de Jesús, pero me llama mucho la atención varios elementos de este pasaje. Primero, hay una afirmación: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Dos, se va a cumplir lo que está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ahí 3, hay un pero muy importante: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No sé, Dubái, si usted quiere hacer algún comentario sobre esta conversación que tiene o el mensaje de Jesús. Yo tengo algo sobre la palabra escandalizaréis, pero quiero darle la palabra primero a usted y luego yo hago mi comentario. Yo vivo cerca de un pequeño monte de los Olivos. No se llama el Monte de los Olivos, cerca de los montes de Málaga, pero vamos, que hay mucho olivo. Y entonces he podido estar allí en un lugar que imagino sea próximo a lo que es ese Monte de los Olivos. Y entonces ver esa escena, todos estos hombres allí, ese anuncio: escandalizaréis, os escandalizaréis de mí. Estoy ansioso por saber cuál es su apreciación al respecto de esta palabra, ¿sí? Entonces, yo creo que primero le escucho a usted. Quiero escuchar esa expresión. Hay pocas palabras que han pasado del griego al español, sobre todo, por ejemplo, en temas de ciencias, ¿no? La palabra biología, geografía, geología, todas son palabras de origen griego que fonéticamente pasaron de allá, es decir, del griego al español, casi que exactas y con un significado muy similar. Y me asombré porque encontré que la palabra escandalizar también, el verbo en griego es escandalizo. Y la raíz de esa palabra tiene que ver con poner una trampa en el camino, un obstáculo que puede hacer caer o un elemento para saltar. Se utilizaba cuando la gente estaba caminando y encontraba algo que podía hacerle caer, entonces saltaba. La misma palabra, su raíz, se usan palabras como escalar, escalera, escalón, y yo debo decirle que hasta anoche que estudié este pasaje me encontré con esa referencia etimológica que llama mucho mi atención. Este versículo en otras versiones se traduce de varias maneras. La TLA dice, por ejemplo, perderán su confianza. La Nueva Versión Internacional dice, me abandonarán. Dios habla hoy, dice, perderán su fe en mí. La Biblia de las Américas dice, se apartarán, ¿no? Entonces me llamó la atención allí ese elemento
porque lo que Jesús está diciendo es, con lo que va a suceder ahora, o lo que va a suceder, se va a convertir como en una trampa en el camino para ustedes. Algo que los puede hacer caer. Es decir, van a perder su fe en mí. Me van a abandonar por eso. Y me llama la atención porque después Pedro le va a decir, no, maestro, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Como diciendo, aunque todos se caigan, yo no me voy a caer. Y a partir de allí, pues viene la conversación. Llamó mi atención ese elemento del escandalizar. No sé cómo le parezca a usted y si lo que acabo de mencionar puede ayudarnos un poco a comprender mejor el pasaje. La verdad sí me parece muy bonito y que se haya conservado tanto esa palabra y que todavía como que preserve ese significado, ¿sí? Porque me parece que la palabra escándalo no se ha desgastado tanto como para que digamos en este momento que ahora ha estado cayendo en desuso ni nada por el estilo. Creo que sigue siendo pues cercana a nuestro entender y cercana a los retos que afrontamos. Yo al respecto de esto, de negar a Cristo, encontré el versículo está un poco más adelante en el Nuevo Testamento, la carta que Pablo escribía a Timoteo, decía, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará. Entonces ese problema de negarle o no negarle, como que no es exclusivo de estos hombres que estaban en este momento crítico, sino que parece un reto continuado en el tiempo, como que nosotros también estamos ante esa misma circunstancia, ¿le vamos a negar o no? Y pues estas palabras que Jesús le dice, tú me negarás, el que más insistentemente negaba, digo más porque todos le negaron, ahí lo veíamos, en el texto está escrito, todos estaban con la misma negativa, diciendo, no, nosotros no vamos a negarte, no vamos a hacer tal cosa. Pero es que tenemos un problema, ¿sí? Porque hay un riesgo identificado aquí, la tentación de negar a Cristo. La tentación de negar a Cristo, que Pablo se la escribía a Timoteo y pareciera como que se continúa a través de los siglos y tenemos nosotros mismos que abordar ese asunto. ¿Por qué? Porque Cristo es una contradicción, porque el Mesías, tal como se esperaba, recordemos, lo hemos tratado en otros capítulos, era un hombre que iba a triunfar. Entonces, el Mesías que muere no cabe, es una contradicción, todo es contradictorio a los entenderes anteriores de cómo se entendía que venía el que iba a rescatar al mundo de su condición, ¿sí? Entonces, incluso él también se describe de esa manera, dice, él sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces, la circunstancia es aciaga, es dura, y los retos para Cristo, pues, son tales que ni los que le acompañan, los más cercanos o menos cercanos, como leímos ahí del caso del hombre este que le seguía a su manera con su sabanita allí, pues todos estaban con el mismo reto, ¿sí? Estar ante esta circunstancia tan dura, tan sufrida, y el reto de negarle o no negarle, y que aquí pues Pedro lo ha superado con lágrimas, lo supera dolorosamente porque pues es el casi que echar a perder todo su aprendizaje, ¿sí? Porque es una cuestión casi que crucial para el ser, en qué hemos estado todo este tiempo con Él, en qué hemos estado, si hemos seguido y sufrimos y reinamos con Él, pero estamos otra vez nosotros con el riesgo de poderle negar. Me llama la atención
que el mensaje de Jesús está dividido en tres partes. Primero, ustedes me van a abandonar, me van a negar, se van a escandalizar, van a encontrar un escollo en el camino para seguir con la etimología y se pueden caer. Se va a cumplir lo que dice la palabra, se va a cumplir lo que está escrito, y esta referencia que aparece más adelante, porque para que se cumpla lo que está escrito, me hizo recordar cómo comenzó el Evangelio de Marcos, ¿no? Para que se cumpliera lo que está escrito. O sea, Marcos vuelve a insistir en que en Jesús se cumple todo lo que han dicho los profetas. Y el versículo 28 me llama mucho la atención. Jesús les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ustedes se van a escandalizar, me van a negar, me van a abandonar, se va a cumplir la escritura, pero hombre, no se preocupen, hay un pero allí. Cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y me llama la atención que Pedro y los discípulos se enfocaron solamente en la primera parte. Es decir, en el tema del escándalo, en el tema del abandono. Y a veces nos pasa lo mismo. Aunque está la promesa, listo, va a pasar esto, pero yo voy a estar con ustedes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, también nos fijamos en solamente la primera frase. Pedro pudo haber dicho: Señor, pues bueno, te esperamos en Galilea, nos vamos a ver allá, confiamos en que vas a resucitar. Y es que pasajes anteriores hemos visto el poder de Jesús. Recordemos por un momento, y lo hablábamos en un capítulo anterior, el episodio de la higuera. Jesús se acerca, maldice la higuera, y al otro día Pedro le dice: Señor, lo que tú dijiste ya se cumplió. Bueno, ellos tenían que saber que el maestro decía algo y se cumplía. Jesús les había dicho: vayan a la ciudad y preparen la cena. Allá se van a encontrar con esto, esto, esto y esto. Y fueron y se encontraron con tal cual lo que Jesús había dicho. Y aquí Jesús les dice: va a venir un momento difícil, se va a cumplir la profecía, pero no se preocupen. Bueno, pero después que haya resucitado estaré con vosotros. Y la atención solamente se queda en el escándalo. Hacemos el escándalo en el escándalo. Correcto, y el reinicio de las cosas, porque las cosas iniciaron en Galilea, entonces tranquilos, vamos a volver a un lugar más tranquilo. Allí están todos decían lo mismo, me llama mucho la atención ese todos. Jesús les dice: todos se van a escandalizar. Todos decían: no, yo voy a estar ahí. Todos. Es que tenemos en cuenta más a Pedro por lo que sucedió después, por la expresión. Pedro fue de pronto un poco más insistente, y Jesús le habló a Pedro, le dice: bueno, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Esa relación numérica me llamó la atención. No sé si usted tenga algo desde la matemática para contarnos. Y al final dice Marcos: todos decían lo mismo, todos. Y ese todos lo vamos a encontrar más adelante, no me voy a adelantar. Antes de entrar a lo que sucede en Getsemaní, en ese lugar llamado Getsemaní, no sé si usted tenga algún comentario adicional o alguna relación con el tema de los números. Pues en cuanto a los números, solo tengo que aclarar que esos cuantificadores son claves. Por una parte, el todos, el ninguno, el existe, son cuantificadores muy específicos, muy especiales, permiten expresar las realidades, y aquí la realidad es que todos le negaron, todos se escandalizaron. Sí, bueno, más bien todos se escandalizaron, como todos estamos frente al reto de negarle o no negarle. Y bueno, desde este punto de la perspectiva, porque estos hombres en su circunstancia, pues como usted bien dice, no se concentraron en la parte de la conversación importante que decía: nos vamos a ir para Galilea, yo me voy a ir primero que ustedes para Galilea. Iba a entregar su vida, pero ya estaba diciéndoles: tranquilos, resucitado iré a Galilea y allí nos encontramos. ¿Sí? Entonces, del otro punto del océano, del otro punto de las historias, es cuando Cristo ya ha resucitado, y entonces estamos en el asunto de negarle, pues ya es a otro precio. Ya no tiene que preguntar: Señor, tranquilo, yo voy para Galilea y allí te espero, ¿no? Porque ya resucitó,
Entonces, aquí la sentencia lapidaria para nosotros es de otro orden, porque eso ya no nos cubre. Sí, ya sabemos que Él pasó por Galilea hace rato, está resucitado en glorioso, y entonces pues sabemos todo cómo se desencadena. Ah, y por otra parte, el otro numerito del que no cantará el gallo antes que cantará el gallo 2 y tú me habrás negado ya 3. Pues es que 3 es mayor que 2. Peor la situación, algo así, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Tanto que te estás apresurando tú a ser el chico adelantado, el estudiante solvente, pues toma, 3 es mayor que 2. Vas a estar negando más que todo el mundo si eso es lo que pretendes. Que ya le ha pasado a Pedro en otras ocasiones, ¿no? Para bien y para mal. Correcto, correcto. Jesús llega, se va con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, le dice a sus discípulos, siéntense aquí y yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esta escena se vuelve a repetir, ya lo hemos visto en otros episodios. Aquí falta uno, ¿no? De los 4 primeros, falta Andrés. Andrés, correcto. Entonces toma a Pedro, Jacobo y Juan, que son los mismos que han estado en la transfiguración. Algunos hablan de su círculo íntimo. Y Jesús comienza a entristecerse y angustiarse. Claro, Dios manifestado en carne, lo hemos visto haciendo milagros, pero aquí en este pasaje lo vemos en su posición de 100% hombre, que sabe lo que va a suceder y que se entristece, se angustia. Entonces se los cuenta en una conversación de amistad, de intimidad a sus discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad. Se va un poco más adelante, ora con una intención particular. La oración de Jesús nos la cuenta Marcos. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces luego Jesús vuelve, encuentra a los discípulos durmiendo, llama la atención de Pedro, no has podido velar una hora. Luego les dice, velad y orad, para que no entres en tentación. Fue otra vez y oró, regresó y ya los halló durmiendo. Estaban cargados de sueño, no podían y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y ya les dijo, dormid y descansar. Y luego le dice, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Es un pasaje bastante llamativo. Yo veo aquí intimidad de Jesús con sus discípulos, con un grupo selecto de sus discípulos, una oración íntima, así como él tiene una conversación íntima con sus discípulos y les cuenta cómo está, hay también una oración absolutamente íntima, donde hace una petición, pero entiende la voluntad completa de Dios en aquí, y no sé ahí usted cómo lo ve. Leer la palabra se angustió hasta la muerte, se lee rápido, pero es el momento en el que uno tiene que cerrar los ojos y proyectar los recuerdos, proyectar su mirada hacia los eventos que uno ha tenido de una sensación semejante a esta. No va a llegar a una sensación como la que él experimentó, naturalmente no, pero tratar de hacer eso, tomar esa conciencia de la angustia brutal, la angustia hasta la muerte que estaba experimentando el autor de la vida por el hecho de que tenía que entregar su vida. Y entonces esa condición allí desgarradora, que él no es un hombre como si pellizquémonos nosotros y démonos cuenta que si estuviéramos en una situación angustiosa así, vaya, estaríamos entendiendo mejor qué es lo que estaba pasando, y esa necesidad de encontrar el refugio, el apoyo de los más cercanos, y sus 3 colaboradores cercanos fueron estos: Juan, Jacobo, Pedro.
Y entonces a ellos acude para decirles, vamos por favor, acompáñenme en esta situación, en este trance. Y bueno, fueron, pero lamentablemente pues estos hombres han quedado cortos y no pudieron ser el soporte necesario. Antes Jesús iba una y otra vez y se encontraba con que habían desfallecido sus amigos, habían desfallecido en su quehacer, en su respaldo. Me llama mucho la atención también en ese quehacer hasta última hora. Siempre estuvo Jesús en esta disciplina. Recordarse que discípulo significa alguien que tiene una disciplina. Y la disciplina nunca se abandonó. La disciplina de estar en conexión, en comunicación directa con Dios a través de la oración. Y no habéis podido ni una hora. Entonces también está el reto de que si en la sección pasada hablábamos de que se nos plantea el reto de negarle o no negarle, entonces si Jesús nos preguntara algo similar ahora, ¿sí? Ante tus retos, ante tus circunstancias, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? ¿De qué estás hecho? Porque a veces las circunstancias difíciles nos revelan el cobre, nos revelan de qué estamos hechos. Y pues la conexión, la comunicación con Dios es crucial, es crucial. Y aquí disciplina del discípulo, no abandonar la oración. Dubái, a mí me llama la atención los imperativos. Yo debo decir que a la hora de estudiar el texto comencé a colorear algunas palabras y coloreé lo que Jesús decía. Y encontré algo que me llamó la atención. Lo quiero compartir con usted y usted me dice cómo le parece. La primera frase que Jesús les dice es: quedaos y velad. Eso es lo primero que les dice. Quedaos, pues está del lugar, y velad es como están despiertos. Luego Jesús va y vuelve y les dice, le pregunta a Pedro, bueno, no han podido velar una hora, estar despiertos una hora. Y lo segundo que le dice es: velad y orad. Aquí ya le agrega el tema: estén despiertos, pero estén orando. Y les dice, les habla la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, le da Jesús la razón. Va y vuelve y los encuentra de nuevo dormidos. Y en este caso Jesús les dice: dormid y descansad. Versículo 41. La tercera vez les dijo: dormid ya y descansar. Y luego les dice en el 42: levantaos. No sé, a mí me llamó la atención esos imperativos que Jesús utiliza. Y yo pensaba que en la vida, no sé a usted cómo le parezca esta forma de verlo, en la vida Jesús también nos dice lo mismo. En algunos momentos de nuestra vida, de nuestra relación con Él, Él nos dice: quédese aquí, esté despierto, esté atento. En otros momentos nos dice: bueno, esté atento y ore. En otros momentos también nos dice: dormid ya y descansar. Y en otros momentos nos dice: basta, la hora ha venido, levantaos, vamos. Llegó el momento de actuar. Y yo veía y pensaba en esto y yo decía, me hacía la pregunta: en este momento, Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo quédese aquí y esté despierto? ¿O me está diciendo quédese aquí y ore? ¿O me está diciendo duerma y descanse? ¿O me está diciendo levántese, vamos, ya llegó el momento? No sé, ese imperativo que se sale un poco pues del contexto del que estamos hablando, pero me llamó la atención, nunca lo había visto así. No quiero decir que tenga un orden, que primero haya que hacer una cosa para luego hacer la otra, no, pero sí me parece y me llama la atención que Jesús responde también de acuerdo a las circunstancias. Sí le dice a Pedro: no ha podido velar una hora, y le da una explicación, pero ya viene y se da cuenta que están durmiendo, que los ojos estaban cargados de sueño. Ellos no sabían qué responderle, pero los ve cansados. Entonces les dice: dormid ya y descansar. Y luego casi que de inmediato les dice: basta, la hora ha venido, levantaos, vamos.
No sé a usted qué le parezca esa forma de verlo, así que lo escucho, Dubái. Me parece muy bonito y acertado el análisis. Todo está en formulación de imperativo, todo está con el imperativo. Y hay unos imperativos que permiten la reacción pausada y en calma. Y llegado ya un momento, ya no hay lugar para tal calma, ya lo que fue. Empiezan los imperativos vertiginosos. Basta ya, levantaos, vamos. Ha llegado el que me entrega. Entonces, hay imperativos que nos dan todavía una oportunidad para estar en sosiego y en comunicación con Dios, o en simple atención, como fue el primer imperativo que se mencionó. Estad aquí, estad atentos. Pero luego, no, vamos más allá, vamos a la comunicación constructiva, comunicación con Dios. Y luego pues ya no hay lugar a ninguna comunicación, es ya reacción y acción. Estaba pensando en ese pasaje de Elías en la cueva, donde Dios le dice, come y duerme. Y es que yo creo, Dubái, que Dios también, en su magna gracia y misericordia, tiene todo el cuidado de nosotros y hay momentos para dormir y para descansar. A veces la vida nos enseña que tenemos que estar en un corre-corre, de que todo el mundo es, que a toda hora es levántense, vamos, y estamos en ese corre-corre del día a día, pero también hay momentos en que Jesús nos dice dormir y descansar, como también hay momentos en que nos dice velad y orad, o sea, estén atentos, estén orando, y hay otros momentos en que nos dice, bueno, quédense aquí y estén muy atentos a lo que va a pasar, y encuentro plena coincidencia en sus palabras en cuanto que hay unos imperativos de calma y unos imperativos de acción. Y creo que aquí yo puedo ver esa mano misericordiosa de Dios que también estuvo con Elías, que le dijo duerma y descanse, y después que le dijo duerma y descanse, también le dijo levántese y vamos, porque el largo camino te resta. Algo más para mencionar, Dubái, de este pasaje, porque ya viene Judas con una gran cantidad de gente y con espadas y palos. Me acuerdo de mi hermano Argemiro Cortés, un pastor estupendo que tuve, que pues él enseñaba de la oración, solía hacerlo los martes, el culto de la oración, y bueno, todo lo que aprendemos acerca de la oración, su importancia, su necesidad. Pero él enseñaba que había ciertos momentos, había ciertas circunstancias en la vida en que había que orar en el estilo Señor Jesús, el ronquido sucesivo. Interesante. Yo de este pasaje también, en alguna enseñanza de hermano Bardo Forero, también un martes, decía que Jesús les dice, no habéis podido velar una hora, por lo menos en el pasaje de Marcos. Y algunos lo han tomado que Jesús les había dicho que tenían que orar una hora. Entonces, alguna vez decían que si uno no oraba una hora, no era oración, ¿no? Pero ahí sí me sale una pregunta lingüística. ¿Hora es con H o sin H? ¿Cómo es al fin? Ahí nos queda, en el versículo 37 está una hora con H y en el 38 está hora sin H. Así que... Pero no hay que fundir las palabras. Por favor, no. Hay oraciones extensas en la Biblia como las de David, y hay oraciones y que es absolutamente profunda, y hay oraciones muy cortas como la de Elías, que toma unos cuantos segundos y que también son profundas. Totalmente de acuerdo. La comunicación efectiva no se puede medir en términos de la duración. Miremos la oración de Jesús. O sea, ¿cuánto tiempo Jesús toma para decir, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti?
Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La palabra Abba tengo entendida que es una palabra muy cercana, ya incluso no se atreven a transliterarla, no se atreven a traducirla, sino que está allí transliterada, puesta tal como está, porque es que es el idioma en el que nació Jesús, el idioma nativo, y entonces lo pone allí con esa cercanía, su lenguaje materno expresado allí como papito, papito, esto, Correcto. te pido Pa- esto. Entonces, papito querido, es papito una querido, intimidad. sí. Y entonces es esa comunicación íntima y además con otro planteamiento profundo que hay que hacer aquí y es, ¿fue escuchado Jesús o no fue escuchado? A mí me parece que sí fue escuchado. Aparte que hay una manifestación directa de su sentir, ¿no? Ya les había dicho a sus discípulos, estoy muy angustiado, estoy muy triste. eh, y reconoce, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti. Tú lo puedes hacer todo, todo el poderoso. Aparte de mí esta copa, hay una solicitud y luego hay un pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una dependencia total de Dios, una humillación y una sumisión que ya quisiéramos, o mejor, que todos deberíamos tener. Y volvemos al mismo punto. Aquí no consiste en oraciones largas o cortas, sino en oraciones profundas de intimidad. Yo le digo esto porque es que a veces como uno como humano hace un planteamiento, hace una solicitud y Dios responde desde un planteamiento mucho más profundo, más grande. Entonces me parece que aquí, si bien Jesús plantea aparentemente esto en términos de el no pasar por este trago amargo de esta crucifixión muerte, es que la respuesta es en términos más grandes, porque vaya que sí fue pasado el trago, la muerte le fue, la muerte le fue, ¿cómo así? Tuvo triunfo sobre la muerte, pudo superar el trance, efectivamente, no muriendo, sino resucitando. Qué interesante esa forma de verlo, efectivamente. Pasó la copa con resurrección, o sea, venciendo la muerte por completo. Incluso esta no es una idea nuestra solamente, sino que es que en Hebreos 5:7 está ese argumento. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y de qué manera fue oído? Pues porque resucitó. Gracias, Dubái, por traernos ese pasaje de Hebreos, porque nos da luces para entender el pasaje de Marcos de hoy. Levantaos, vamos, dijo Jesús. Y es que llegó Judas con una cantidad de gente, una contraseña, un santo y seña allí, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Vino pues y le tomó, maestro, le dijo, maestro, maestro, y le besó. Jesús es atrapado y Jesús critica la forma, ¿no? Me llama la atención también eso. Jesús dice, como contra un ladrón habéis venido, ¿no? Con espadas y palos para prenderme. Yo he estado siempre aquí, dice Jesús, enseñando en el templo y no vinieron. Pero eso es para que se cumpla las escrituras. Vuelve a aparecer aquí esa referencia a el cumplimiento de la profecía. Y aquí viene un pasaje donde vuelve a aparecer la palabra todos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, tal como Jesús lo había dicho en unos versículos atrás. Jesús les había dicho, todos ustedes se van a escandalizar. Ellos dijeron, no lo haremos. Y aquí Marcos nos dice, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Su círculo directo huyó. Y ya usted lo había mencionado, su círculo no tan directo, un joven que le seguía de lejos, también huyó desnudo. No sé, Dubái, si tenga algo para mencionar sobre el arresto de Jesús. Cada uno de los evangelios nos da diferentes perspectivas, diferentes miradas, diferentes datos. Por ejemplo, como que a pie de página, cuando un noticiero está cubriendo una noticia, pero
coge un vecino por allí que está al lado y pues captura un detalle muy aparentemente inocuo, circunstancial, pero es que son las noticias. Y entonces podemos disfrutar de esa narración, de ver hombre cómo le seguía en estas condiciones. Alguien que no era de los 4 ni de los 12, sino uno del montón como nosotros, más o menos. Entonces, las diferentes maneras en que seguía y cómo nos afecta. Entonces, siempre tenemos en perspectiva esto. Yo creo, John, que nos podría en este momento compartir cuál es entonces la lección o lecciones junto con las posibles elecciones a partir del capítulo. Bueno, ha sido una conversación bastante interesante que nos ha tomado un tanto el tiempo, pero que ha sido muy agradable. Vemos o mejor, asistimos a una conversación de Jesús con sus discípulos en torno a lo que va a venir de inmediato. Jesús les da una noticia a todos ustedes se van a escandalizar, se va a cumplir la escritura, pero yo voy a estar con ustedes en Galilea, yo voy a resucitar. Yo quiero resaltar que muchas veces solo nos quedamos con las primeras partes de la noticia y no escuchamos el cierre. Y a veces nos escandalizamos nosotros también. Aquí muchas veces leemos el pasaje y decimos, pero ¿cómo los discípulos se van a escandalizar de Jesús? ¿Cómo se les ocurre haberlo dejado solo? ¿Qué tal esos discípulos después de 3 años y medio? Pero vamos, nosotros somos igual. No nos diferencia mucho de los discípulos. También encontramos escalones en el camino y también nos caemos. Y a veces olvidamos esa segunda parte o esa tercera parte del texto. Aquí Jesús les dijo, pero después que haya resucitado, iré a vosotros a Galilea. La atención de los discípulos pudo haber estado en esa última parte, pero su emoción tal vez solamente les permitió enfocarse en la noticia que tenía que ver con ellos. Y yo quiero aquí decir que esa noticia del final es mucho más impactante que la noticia del principio. Tenemos una noticia del final y es que Jesús va a regresar, que lo esperamos en gloria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se acuerdan que aquí también hay una noticia con 2 partes? La invitación es a que podamos elegir tomar esa última parte. Él ha prometido, nos ha hecho promesas y Él cumple lo que promete. De manera que estamos todos invitados a tener en cuenta y a confiar en las palabras de Jesús. Otra lección que podemos tomar es la conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Hay momento para todo. Hay momento para quedarse y velad. Hay momentos para velad y orad. Hay momentos para dormir y descansar. Hay momentos para levantarse y actuar. ¿En qué momento estamos en nuestra vida? Eso depende de la intimidad que tengamos con nuestro Dios para escucharle. ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? Creo que es una pregunta muy importante para hacernos en esta ocasión. Un tercer elemento de la oración de Jesús. Ya habíamos mencionado antes el hecho de que es una oración muy corta, pero es una oración que manifiesta toda la intimidad y la confianza puesta en Dios. Jesús, 100% hombre, ora a Dios, ora al Padre, así, tal cual, y manifiesta toda su dependencia por completo. Y aquí nos enseña que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está ahí al pendiente de todo, y tal cual como lo dice Hebreos, se va a cumplir. Y la victoria va a llegar. Y por último, encontramos a un grupo de personas que llegan a donde Jesús con palos y con espadas. Y Jesús les dice, pero ¿por qué llegan así aquí? ¿No? ¿Por qué llegan de esa forma? Y quería yo
que pensáramos en las formas en que nos acercamos a Jesús. Si bien es cierto, no vamos con espadas y palos para aprenderle, pero a veces sí vamos a Él casi que con regaños. Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me pasa aquello? ¿Cómo es posible que tú permitas que me suceda esto? Y llegamos en un son de pelea. Él quiere nuestro bienestar y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. De manera que, Dubái, yo quisiera dejar estos puntos allí como cierre de este capítulo. Muchas gracias, John. Y sí, la verdad, hay muchas lecciones y muchas consideraciones al respecto de este texto. Es un texto infinitamente rico, con muchas lecciones allí y elecciones posibles. Gracias por sus aportes y sus comentarios y sus invitaciones. Yo debo decir que en este capítulo la hemos pasado particularmente bien, como siempre. Ha sido un capítulo lleno de interesantes comentarios y que vemos aquí de nuevo la mano de Dios hablándonos a nosotros. Esperamos que nuestros oyentes lo hayan disfrutado de la misma manera. Dubái, contémosle a los que nos escuchan el próximo capítulo hasta dónde vamos a ir. Creo que hasta terminar, ¿verdad? Correcto, vamos a terminar el capítulo 14 y estamos en esta recta final, en estos últimos días, en lo que significó lo que fue el juicio a Jesús. ¿Sí? Es lo que veremos en la próxima entrega. Bueno, pero es que estamos también a punto de terminar el Evangelio. Son 16 capítulos. Así. Y vamos a terminar el 14. Nos restan 2 capítulos del Evangelio. Eso quiere decir, no sé, 4 o 5 episodios de elecciones. Bueno, hemos llegado al final y agradecer a Dios por esta oportunidad y también a nuestros oyentes por habernos acompañado hasta este punto de la hora. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios lo permite, con el cierre del capítulo 14 de San Marcos. Dwight, ¿algo más para mencionar? Gracias a Dios y gracias a quienes nos acompañan en este espacio y esperamos que sea una magnífica bendición para todos. Dios les bendiga. Amén, amén. Un saludo cordial desde Bogotá, Colombia y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.